Muchas gracias, Salomé. Gracias por venir en este día tan peculiar con estas temperaturas veraniegas. Y bueno, no hemos venido a luchar contra los elementos, ¿no? Decía Felipe II, pero bueno, será lo que se pueda. Este tema de las musas en la poesía surgió sobre todo a raíz de los trabajos que he estado realizando para esta antología que saldrá sobre las sentencias en la lírica griega arcaica, ¿no? Me parece que es un tema bastante interesante porque nos da una perspectiva de la función de la poesía en una época prefilosófica, donde el saber, el conocimiento, se vehiculaba de una forma que no es la actual, ni siquiera la que después se implantó ya en Grecia a partir del siglo V, IV, ¿no? Nos encontramos con la figura del poeta, el poeta que después veremos cómo describe la crítica, la historiografía literaria, su figura. Ya no es, o no es todavía, un autor que escribe para sí mismo sus sentimientos, sus pensamientos, y bueno, si llega la ocasión, pues los da a conocer, los publica o los lee, como ocurre hoy en día, sino que es una figura cívica. Y esto es casi desde el principio. Con los aedos, en la época homérica, se erige esta figura carismática del poeta, que no se llama a sí mismo poeta, curiosamente. Por lo que tengo entendido, fue Heródoto el primero que se refiere a los poetas como poetas, sino que más bien se veían como sophoi, como sabios. Y sabios no en el sentido que a lo mejor hoy en día podemos entender, ¿no? Como el que lo sabe todo. A mí se me ha ocurrido una palabra, no sé si algún traductor lo habrá volcado así, el concepto, ¿no? Pero más que sabio yo los llamaría duchos, ¿no? Alguien es ducho en una determinada tarea. En su caso, en el caso de los poetas, en transmitir un conocimiento, pero no un conocimiento cualquiera, sino un conocimiento sustancial y importante funcionalmente para la comunidad en la que se inserta. Es decir, a pesar de que con el tiempo, cada vez más, el poeta irá transmitiendo sus propios pensamientos, sus propias sensaciones incluso, lo veremos después, él no lo hace en tanto que son exclusivamente suyos, esos pensamientos, sino que considera que tienen una función cívica y que tiene que transmitirlos casi como un deber moral, ¿no? Y esto le da una dimensión que después va a perder. Ya en el siglo V, con los trágicos, el lírico ya pierde este aura y, bueno, los sofistas, los oradores, se adueñan del espacio público y ya el lírico, de hecho, desaparece como tal. Hasta el helenismo no volvemos a tener a líricos en activo y ya son líricos librescos, ¿no? Calímaco, por ejemplo, es un bibliotecario. Es gente que lee a sus clásicos y les remeda, les recrea, etcétera. Pero ya no es lo mismo, ya no puede pretender tener la ascendencia espiritual incluso que sí tuvo el poeta en esa época. No estamos hablando de la época arcaica, ¿no? Que eso pues desde el siglo VIII hasta principios del siglo V. Es el momento en el que surge o se implanta la escritura en Grecia, en que poco a poco empiezan a circular algunos libros, pero en que la difusión de la poesía es oral y en contextos públicos. Es decir, el banquete, por ejemplo, el certamen es casi un concurso. O sea, sabéis que los griegos tenían un espíritu agonal bastante desarrollado. Les gustaba competir por todo. Es una cosa casi enfermiza, ¿no? Realmente, incluso hay un certamen que es un artefacto, un pastiche literario, un certamen entre Hesíodo y Homero. ¿Quién es el mejor? ¿No? Lo cual es bastante aberrante, porque a pesar de que ello puede estimular a superarse a sí mismo, al final lo que importa no es imponerse a los demás, ¿no? Sino comunicar una obra excelente. Eso sí lo intentaban todos ellos. Ahora bien, nos encontramos con una figura, que es la figura de las musas, y es importante en esta época porque es lo que el poeta entiende que le autoriza a hablar como lo hace de los temas de lo que lo hace. Es decir, al principio no hablan de cualquier tema. Por ejemplo, el caso de Homero, pues, habla de hitos de la historia de Grecia, aunque es verdad de una Grecia anterior a la que
En principio él vive. Y lo hace con una intención ejemplarizante. Es decir, pues fijaos qué heroicos, qué nobles eran aquellos hombres, ¿no? No llega a decir lo que dice Hesíodo, que dice, y fijaos ahora, somos una raza de hierro, ¿no? Comparado con aquellos, con la época de los héroes, es que no nos podemos ni comparar, ¿no? No llega a ese extremo, quizás porque Homero todavía conserva, no sé si cierta ingenuidad o cierto carácter estatuario, o por lo que sea, pero la cuestión es que Homero todavía se erige y le reconoce la posteridad también ese valor ejemplar. Y es bien curioso porque la primera obra de la tradición occidental que reconocemos como tal, en el canto 1, verso 1, lo que dice Homero es canta, oh musa, la cólera del Pélida, que es Aquiles, ¿no? O sea que ya, nada más empezar, ya habla de la musa, ya está refiriéndose a una instancia que no es estrictamente humana, es decir, que no es uno más. Eso después, por ejemplo, con los sofistas, eso ya no va a pasar. Todos podemos llegar a ser sabios, basta con que paguemos a un sofista para que nos enseñe cómo serlo, ¿no? Hasta ese punto llega el cinismo, ¿no?, de la época. En cambio, el poeta lírico arcaico considera que él está investido de una autoridad que le concede directamente la musa, ¿no? ¿Y qué tiene la musa que no tengan, por ejemplo, los seres humanos? Bueno, pues dice en el en el canto 2, el famoso catálogo de las naves, dice Homero, vosotras sois diosas y estáis presentes y sabéis todas las cosas y nosotros solo la fama escuchamos y nada sabemos. Es decir, hay dos niveles, el nivel de los dioses y en este caso de las musas que son hijas de Zeus y Mnemósine, la diosa de la memoria, y estamos los seres humanos que solo la fama escuchamos y nada sabemos, es decir, nada sabemos de verdad, sino lo que nos cuentan. A ver, la cosa no ha cambiado. Los agujeros negros, pues materia tal, que cual, bueno, me lo creo porque me lo dicen, porque yo no he visto nunca un agujero negro ni lo veré, lo he visto en la tele. Quiero decir, esta dependencia que tenemos los seres humanos los unos de los otros es lo que el poeta no quiere utilizar. Quiere transmitir un mensaje de una índole superior, ontológicamente superior. Y por eso le pide a las musas que estáis presentes y sabéis todas las cosas, que le comuniquen algo que el propio Homero no puede saber, que es el catálogo de las naves. Mira, en esta nave iba tal, comandado por, etcétera, etcétera. Y eso, durante toda la Ilíada y la Odisea, se repite, ¿no? Es decir, esa instancia superior que permite discernir dos planos, ¿no? Y aquí recurro a Marcel Detienne en un libro maravilloso que si podéis leer os recomiendo, que se llama Los maestros de verdad en la Grecia arcaica, que habla de ese presente absoluto sin antes y después, que es el que conocen las musas. Así que realmente esto nos puede costar un poco asumirlo como seres cotidianos, pero incluso la física cuántica podría darnos alguna pista sobre eso. Es decir, hay un registro ontológico en el cual las cosas están ahí de una vez y para siempre. Entonces la musa, que es la que habita, las musas habitan en ese registro de la existencia, son quienes pueden transmitirle al poeta ese conocimiento que el poeta por sí mismo no puede tener, porque el poeta al final dice lo que oye o lo que ve, y eso es muy poco, ¿no?, comparado con lo que quiere comunicar el poeta. ¿Cómo consigue el poeta que la musa le revele ese conocimiento? Pues mediante la inspiración, ¿no? Después Platón, en el Ión, en una época que ya no es la propia de este concepto, pero bueno, Platón en realidad es un reaccionario, está intentando recuperar algo de lo que se ha perdido con los sofistas, ¿no? Habla del poeta como una cosa leve, alada y sagrada, que no está en condiciones de poetizar antes de que esté endiosado de mente. Esto lo dice en el diálogo Ión, que es un diálogo juvenil, es verdad, y se supone que quien habla es Sócrates. Bueno, lo que dice Sócrates, o dice Platón que dice Sócrates, es que si la divinidad les priva de la razón y se sirve de ellos como se sirve de sus profetas y adivinos, es para que nosotros, que los oímos, sepamos que no son ellos, o sea, los poetas,
los que dicen cosas tan excelentes, sino que es la divinidad misma quien las dice y quien a través de ellos nos habla. Es decir, que al final el poeta es como un medium, más o menos. No en tiempo real, no es como la Pitia, pero tiene ese componente también profético, porque las musas acaban emparentadas también con Apolo, ¿no?, que es el dios de la profecía. Tanto es así que Demócrito, que es un filósofo prácticamente coetáneo de Sócrates, en uno de sus fragmentos dice: sin locura nadie puede ser un gran poeta. Y de ahí viene el concepto de entusiasmo, ¿no?, estar poseído por el Dios, que realmente no es literalmente que el Dios habla a través de mí, sino que a mí las musas me confieren un conocimiento que no es accesible de otra manera. Esto es lo que Lewis Hill, en un libro clásico sobre la inspiración poética de los antiguos, llama una enseñanza que viene de lo alto, ¿no? Claro, y como digo, no es una enseñanza cualquiera, aunque después la cosa va variando, sino que Hesíodo, que en principio no es más que un pastor de la Beocia, merced a una aparición que tiene de las musas, se reconoce a sí mismo como poeta. Y lo que va a hacer no es poca cosa, es que va a pergeñar una teogonía, es decir, va a explicarle a los helenos de dónde viene todo. O sea, el mundo, los dioses, cómo Zeus se consiguió imponer frente a los titanes, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, eso no es moco de pavo, ¿no? Es como si yo ahora digo, voy a explicar cómo surgió todo, ¿no? El que creó la teoría del Big Bang, supongo que tuvo una visita así, ¿no?, de alguna musa, porque si no, no se entiende. Entonces dice Hesíodo, en la Teogonía, explica cómo ocurrió eso de que las musas le invistieran de la capacidad del canto, ¿no? Dice: estas palabras me dirigieron las diosas, musas olímpicas, hijas de Zeus, portadoras de la égida. Cito: pastores rústicos, indignas criaturas, tan solo vientres. Decir sabemos mentiras que parecen verdades y también anunciar verdades si queremos. Así hablaron las hijas del Altísimo, las bien habladas, dándome una vara de florido laurel que cortaron, magnífico retoño, y me inspiraron lenguaje sonoro para cantar el futuro y el pasado. Es decir, no solo le van a comunicar qué es lo que pasó, cuando él no podía saberlo de otra manera, sino que le van a investir de la capacidad de cantar el futuro y el pasado. Es decir, de sobreponerse a la inmanencia del mundo cotidiano para ver de dónde viene todo y a dónde va todo. Que son palabras mayores, quiero decir, es bastante presuntuoso, si lo pensamos, ¿no? Pero la verdad es que tuvo éxito, es decir, a Hesíodo se lo tomaron en serio. Tanto es así que en la siguiente obra, en Trabajos y Días, Hesíodo ya tira del hilo y habla nada menos que de Zeus, que, bueno, es un poco impío, ¿no?, hablar de Zeus como si le conocieras. Pero claro, si las hijas de Zeus te dicen lo que tienes que decir, pues entonces está autorizado, ¿no? Y dice: musas piérides que alabáis con cantos, venid y hablad de Zeus, cantad a vuestro padre, por quien los mortales son desconocidos o famosos, pues por su voluntad son con nombre o anónimos. De esta manera lo que hace Hesíodo es abrir un canal por el cual van a discurrir los líricos arcaicos en adelante, que es hablar de aquello que solo se puede conocer si se accede a un tipo de conocimiento que solo ellos poseen, ¿no? Me gustaría leeros unas palabras de Francisco Rodríguez Adrados, que es uno de los mayores helenistas que ha tenido este país, en su libro Orígenes de la lírica griega, y lo voy a hacer porque este libro, por lo que yo he comprobado, no se puede leer en internet y prácticamente no hay ejemplares a la venta. O sea, he conseguido uno de milagro en Wallapop y la verdad es que es una obra maestra. Realmente se aprende muchísimo y dice unas cosas muy interesantes hasta el respecto, ¿no? Dice: en la era arcaica la poesía es parte de la acción sacral y de ello queda huella incluso cuando desarrolla temas propiamente humanos que nosotros calificaríamos de no religiosos. De hecho, en Trabajos y Días, Hesíodo no habla prácticamente de los dioses, sino que habla de las labores del campo, da consejos, admoniciones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que no son opiniones suyas, sino que él considera que es lo que le place a Zeus. El poeta no es un cantor ambulante que deleita con sus antiguas historias, como ocurría con los aedos de la épica, sino un especialista en una parte del culto divino que es llamado para una ocasión especialmente solemne. Esto es importante también porque durante unos siglos, unos años,
el poeta es llamado como invitado de honor para participar en determinadas ocasiones importantes para la polis, hasta el punto de que, por ejemplo, el Píndaro, en las cortes de los tiranos, por ejemplo, de Sicilia, pues será casi recibido como si fuera un dignatario internacional, porque tienen este aura todavía de lo que dice este poeta va a misa, ¿no? O sea, no es que sea un buen poeta, ¿no? Es que es alguien que lo sabe todo, ¿no? Y además lo cuenta muy bien. Dice Rodríguez Adrados que los líricos arcaicos fueron guías de la comunidad, exhortándole a la acción necesaria, previendo los peligros futuros y explicando los errores pasados, como ocurrió con Calino, Tirteo, Arquíloco o Solón. Esto también es importante porque el caso, por ejemplo, de Calino y Tirteo, especialmente de Calino, pues tiene unas arengas a los espartanos para que se impliquen en las batallas que se avecinan, ¿no? Diciendo, pensad que les está hablando casi como un padre, ¿no? Que si no combatís no recibiréis un entierro digno, no seréis reconocidos por vuestros familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Y el caso de Solón, bueno, sabe una cosa curiosa, y es que cuando en Atenas se había prohibido que nadie postulara la reconquista de Salamina, pues él, haciéndose loco, según dice Plutarco, irrumpió en el ágora y dijo, me ha sido comunicado por la musa que debemos reconquistar Salamina. Y en ese caso, efectivamente, los atenienses se pusieron en marcha, ¿no? Hasta ese punto llegaba la capacidad de convicción y de persuasión de los líricos. Una de las funciones más clásicas de los líricos arcaicos es la de eternizar las proezas humanas, es decir, darle un aura de eternidad a aquello que en principio no ha ocurrido más que una vez. Por ejemplo, una victoria en una de estas competiciones deportivas, ¿no? De estas carreras de caballos, etcétera, etcétera, que eran frecuentes en el mundo griego en aquella época, ¿no? Y dicen cosas bastante interesantes al respecto, porque lo que quiere hacer entender, en este caso Píndaro, que es uno de los mayores escritores de himnos de la historia, es que de poco sirve que tú hagas algo importante si no hay un poeta que lo reconoce como tal. Hasta ese punto llega la cosa, ¿eh? O sea, es como él tiene el sello de decir, esto sí, y si yo no le pongo el sello es como si no hubiese pasado, ¿no? Dice en la Nemea Séptima Píndaro, esto es una versión prosificada que se publicó en Acal, hay otras que son versificadas, pero bueno, yo he escogido esta que es más comprensible. Dice, si alguno logra triunfar con su actuación, ofrece al caudal de las musas un motivo grato como la miel al corazón, porque faltas de himnos sufren las grandes hazañas una densa oscuridad. Es decir, lo que os comentaba, ¿no? Que si la poesía no reconoce la grandeza, la excelencia de lo que ha ocurrido, aquello no ha ocurrido. Hasta ese extremo llega, ¿no? Claro, todavía no existían, en fin, medios mucho más convincentes, ¿no? Eso ya, siglo y medio después, eso ya no habrá quien lo sostenga, ¿no? En el caso de Teognis, de Mégara, que, en fin, su obra conocida en realidad es resultado de una acumulación a lo largo de los siglos de materiales de distinta procedencia, no todos suyos, pero sí se considera que hay en concreto una elegía en la que él habla a su discípulo Cirno, ¿no? Al que se supone que, aparte de adiestrarle en temas cívicos, ideológicos y religiosos, además de eso, pues también es como su efebo. Es la época en la que la efebía estaba bien vista. Y entonces le dice a Cirno que gracias a él, a Teognis, su nombre, el de Cirno, va a durar siempre. Pero no solo va a durar, sino que va a acceder a ese rango ontológico superior. Y lo cierto es que todavía le conocemos a Cirno, ¿no? Si no hubiese sido por Teognis, nadie sabría quién era. Y le dice a Cirno lo siguiente. El párrafo es muy alambicado, ¿eh? No sé si se entenderá todo bien, pero voy a ello. Dice, y cuando en las entrañas de la tierra sombría llegues a las moradas de Hades pobladas de gemidos, ni entonces siquiera al morir perderás tu gloria, sino que serás recordado entre los hombres, poseedor de un nombre inmortal, oh Cirno, recorriendo la tierra de Grecia y sus islas,
no sobre el lomo de los caballos. Los hermosos dones de las musas, coronadas de violetas, serán quienes te lleven, pues serás materia de cantos para todos los que las aman, incluso para los venideros en igual medida, mientras exista la tierra y el sol. Cuidado. Es decir, no solo se van a acordar de ti los seres humanos, que son los que en principio entienden el idioma de Teognis, sino mientras exista la tierra y el sol. O sea, es que accede a un registro ontológico que ya se puede considerar es propio de los dioses. O sea, es la eternidad, o llamadle como queráis. Hasta ese punto llega la autoestima que tenían los líricos griegos en la época, ¿no? Entonces yo he recogido aquí algunas citas de los propios líricos respecto a las musas para que veáis la estima en que tenían a esas diosas de la memoria, ¿no? Lo más curioso es este apelativo a la musa, apelativo que es casi un imperativo, ¿no? A que haga o venga o haga algo, ¿no? Ya recordándolo lo de la Ilíada, canta o musa, ¿no? Pues eso se va a repetir. Por ejemplo, este Sícoro dice: Musa, deja las guerras a un lado y canta conmigo las bodas de los dioses y los banquetes de los hombres y las fiestas de los felices. O sea, Musa, ven y canta conmigo. Como quien llama casi al lacayo, ¿no? O sea, es un poco... Hiponacte dice: Musa, háblame de la eurimedontiada Caribdis marino cuyo estómago bla bla. El himno Afrodita, el himno homérico Afrodita, es anónimo, dice: dime, Musa, las acciones de Afrodita, la dorada Cipria, etcétera, etcétera. Altman dice: ven, Musa, Calíope, hija de Zeus, ven, Musa, tú que cantas siempre. Sí, necesita de la musa para poder dejar claro a los que le están escuchando, que los tiene delante además, no es un lector, que quien va a hablar no es él como Pepito de los Palotes, sino que es la musa que está ahí diciendo lo que tiene que decir y cómo lo tiene que decir. El caso de Solón, que hemos hablado antes, tiene una elegía a las musas, que se ha llamado así tradicionalmente, y que empieza así: hijas espléndidas de la memoria y del Zeus del Olimpo, musas de la Piéride, oíd esta súplica, dadme bonanza, tocante a los dioses felices, y en cuanto toca a los hombres, que tenga siempre un buen nombre, y empieza a decir todo lo que se supone que significa tener una vida realmente humana. Y lo que hace es, en fin, una retahíla de instrucciones morales a sus coetáneos. De hecho, Solón era una persona respetadísima en la Atenas de la época, que estuvo haciendo unas reformas legislativas muy importantes durante un tiempo y renunció a la tiranía que se le ofrecía. Bueno, en fin, un contado duradero, y se fue a viajar. Pero tenía esa autoridad moral que le permitía hablar en esos términos, ¿no? En esa época, claro. Ya os digo que eso cambiará. Hay algo que Marcel Detienne, como os comentaba en ese libro, dice que me parece especialmente importante porque quizás nos resulte un poco tiránico, ¿no? El hecho de pensar que de un poeta dependa nuestro nombre en el futuro, ¿no? ¿Cómo es posible que le dé tanta importancia un héroe, por ejemplo, ¿no? Militar o deportivo, de la índole que sea, a lo que diga un poeta, que al final es una persona que solo habla, ¿no? Y dice unas cosas muy interesantes de Detienne, que vamos, lo sé porque se lo he leído a él, porque yo si no, por mí mismo no lo sabría, ¿no? Y os lo voy a leer, aunque son pocas líneas, que es importante. Dice: en una sociedad de carácter agonístico, competitivo, puede parecer paradójico que el hombre no se reconozca directamente en sus propios actos, es decir, que se crea autosuficiente. En la esfera del combate, el guerrero parece obsesionado por dos valores: kleos y kudos, dos aspectos de la gloria. Y aquí viene lo importante. Kudos es la gloria que ilumina al vencedor. Es una especie de gracia divina, instantánea. Los dioses la conceden a unos y la niegan a otros. Por el contrario, kleos es la gloria tal y como se desarrolla de boca en boca, de generación en generación. Si kudos desciende de los dioses, kleos asciende hasta ellos. En ningún momento el guerrero se puede sentir como agente o fuente de sus actos. Su victoria es un favor de los dioses. Y la hazaña, una vez llevada a cabo, no cobra forma sino a través de la palabra de alabanza. De esta manera el héroe queda como un poco su figura relativizada, es decir, yo lo que hago en realidad es gracias a que los dioses me han permitido hacerlo, porque yo por mí mismo no sería más que uno más,
y si el poeta no entona mi alabanza pública, pues es como si no hubiese hecho nada. A mí me parece que es una cura de humildad importante, ¿no?, la que se inflige al héroe, que, como sabéis, en Grecia siempre es el no te hinches tanto, ¿no? Modérate, cuidado con la ibris, que a los dioses no les gusta eso de que los hombres levanten mucho la cabeza, ¿no? El concepto de la envidia de los dioses. Pero aún así, el poeta se lo permite porque él considera que no es él como particular quien lo hace, sino que es una función, le llama Adrados, sacerdotal, ritual, como queráis llamarla, que tiene esa importancia. Y ya voy acabando con algunas citas más de líricos de la Grecia arcaica que me llaman la atención, porque Safo, por ejemplo, dice: en la casa donde se honra a las musas no deben resonar cantos de duelo, no es conveniente. Safo identifica su lírica con ensalzar una serie de valores y estima que el registro fúnebre no es el más apropiado para apelar a las musas. Algo parecido dice Anacreonte, de hecho ellos prácticamente son coetáneos de la isla de Lesbos, son de la Monodia. Dice Anacreonte: no me gusta el hombre que con el jarro lleno, bebiendo, habla de lucha y guerras, hacedoras de lágrimas. Eso es lo que hacía Alceo, por ejemplo, ¿no? Sino el que espera regalos brillantes de Afrodita y las musas que despiertan la alegría y el placer. Es decir, identifican estos poetas la poesía con celebrar la belleza, celebrar la bondad, celebrar las cosas buenas de la vida, ¿no? En el caso de Anacreonte quizás es un poquito más liviano, podríamos decir, en el caso de Safo es más íntimo, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Y Baquílides, que es coetáneo de Píndaro, dice algo muy parecido a lo que estaba comentando antes de Píndaro. Dice: el brillo de la grandeza no se desvanece con el cuerpo, sino que las musas lo alimentan. Y ya para terminar, pues para que veáis que este concepto tan peculiar de las musas y de su relación con la poesía y con la sociedad humana todavía ejercía cierto encanto sobre las generaciones futuras, nos vamos al siglo V después de Cristo, a Proclo, que es un neopitagórico que ya está prácticamente en la época en que el cristianismo se está implantando en todas partes, ¿no? Incluso como credo del imperio. Y os lo voy a leer porque, a pesar de que es un artefacto, un pastiche literario totalmente anacrónico, porque ya no tiene nadie delante que pueda acoger esas palabras con el valor de autoridad que tenían en su momento. Pero me llama la atención por eso, ¿no? Porque en el siglo V después de Cristo todavía hay en este caso un filósofo, que apela a las musas, pero es que después, en el romanticismo, Hölderlin va a traducir a Píndaro y va a intentar reivindicar la figura del poeta como guía espiritual, en su caso de Alemania, pero un poco de la humanidad también, ¿no? Y nos hemos puesto ya a finales del siglo XVIII. Quiero decir que es que las épocas nos parecen muy lejanas, pero basta con leer y evocar para que todo se comprima. De hecho, el propio Heidegger, como sabéis, reivindica a Hölderlin como una forma de acceso al conocimiento que no es el de la filosofía, de la metafísica. Y el propio Heidegger apela a los presocráticos. Es decir, que a través de la cultura, de la literatura, de la escritura y la lectura es posible tender puentes entre las culturas y entre las épocas que, refutan un poco esta ilusión que tenemos nosotros de que las épocas se devoran a sí mismas, de que lo anterior era viejo y ahora ha sido superado por algo mejor, el progreso, hacia adelante, siempre hacia adelante. Bueno, pues a lo mejor detrás hay cosas importantes, ¿no?, que podemos recuperar. Y dice Proclo: cantemos la luz que lleva por el camino del retorno a los hombres. Glorifiquemos las 9 hijas del gran Zeus, de luminosas voces. Cantemos a esas vírgenes que por la virtud de las puras iniciaciones que provienen de los libros, ahora habla de libros, curiosamente, claro, despertadores de inteligencia, arrancan de los dolorosos sufrimientos de la tierra a las almas que yerran en el fondo de los pozos de la vida. Y continúa. Es decir, es un poema bastante largo, está en internet, himno a las musas. Es decir, que un neoplatónico, que si lo pensáis, ya el neoplatonismo no deja de ser un revival, ¿no?, le llamaríamos hoy en día,
y el neoplatonismo después, en el Renacimiento, también vuelve a ser reivindicado. Es decir, ahí está, no diré carácter cíclico, porque yo no creo que exista eso, pero sí hay esa recurrencia al pasado en busca de tesoros, que es lo que al final nos permite a nosotros intentar encontrarnos con los clásicos, ¿no? Sabiendo que ellos tienen cosas que a lo mejor no vamos a tomar al pie de la letra. Seguramente no vamos a esperar que un poeta nos diga de dónde viene todo y a dónde va. Pero son como referentes que nos ayudan a comprender mejor los límites de nuestra época y abrirnos a la comprensión de lo humano en otras épocas. Nada más. Pues nada, enhorabuena, buenas tardes. Es un placer escuchar hablar, ¿no?, de los líricos griegos, ¿no?, de Hiponacte, de Teogni, etcétera. Y la verdad, muchísimas gracias a José Luis por traer estos temas de discusión, de debate y de información a todos nosotros. Miren ustedes, yo quisiera hablarles a ustedes de ese gran milagro que es el sincretismo de Roma, gracias al cual pues Roma acabó convirtiéndose en un gran imperio y en la entidad que nos ha dejado a nosotros pues una herencia tan rica en diversos aspectos. Miren ustedes, como saben, ayer fue el día de Pentecostés y entonces en Roma se celebra en el Panteón pues lanzando desde el óculo central pues una lluvia de pétalos rojos, que la verdad es un espectáculo digno de contemplar. Y ese es un ejemplo del sincretismo romano, sincretismo religioso y cultural. Por una parte, el Panteón era un homenaje a los dioses, a las diosas, a las divinidades griegas, convertidas, digamos, al índole del romano, ¿no?, a la índole romana, y poniéndolas en relación con la familia Julio-Claudia. Ese Panteón de Agripa, en el año 609, después de Cristo, por supuesto, cuando era Papa Bonifacio IV, pues resulta que fue consagrado y convertido en la actual iglesia de Santa María ad Mártires, traducida normalmente como Santa María de los Mártires, aunque su traducción más directa sería Santa María en unión de los mártires, ¿no? A su vez, esa celebración del Pentecostés pues nos lleva a Gegemera Pentecostés, o sea, a los días 50, al día 50. Como saben ustedes, es el día 50 desde el comienzo de la Pascua. Es un término griego, Pentecostés, pero hace referencia a una festividad, más allá del cristianismo, una festividad judía. Es el Pesjá de los judíos, la Pascua, y ese último día, lo que equivaldría al Pentecostés, pues sería la fiesta del Shobat judío, que es sencillamente el último día de la Pascua. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, pues lo que sería una muestra del sincretismo que llevaron a gala los romanos. Los romanos, que eran muy inteligentes y a la vez muy prácticos, pues lo que hacían era asimilar los dioses, las diversas religiones, que digamos que a través de sus legiones pues acababan llegando a Roma. Al fin y al cabo ese es el caso del cristianismo. Pero antes había sido el caso de religiones como por ejemplo la de Atis. Entonces ese es el milagro del sincretismo. Gracias a él, pues digamos que las civilizaciones se siguen hoy día desarrollando, siguen convirtiéndose, digamos, en mezclas, que al fin y al cabo lo que hace esa mezcla es reflejar la naturaleza del ser humano. Y todo esto nos conduce, ¿no?, a quien sería el primer escritor romano que menciona a las musas, que se refiere a las musas. Pero en un ejercicio precisamente de sincretismo no las llama musas,
sino que nuestro querido Livio Andrónico, del siglo III a.C., el primer épico romano, autor de una traducción de la Odisea al latín, que él llama la Odusia, pues por supuesto es el primero que habla de las musas en Roma, pero hace un sincretismo con ellas y las relaciona con unas divinidades romanas arcaicas que eran las Camenae. Entonces, por ejemplo, cuando empieza esa traducción de su Odisea, pues ese primer verso, ese bellísimo hexámetro dactílico de Homero que dice «Andramoi ennepe musa polítropon», él lo traduce en verso saturnio, que es el verso primitivo de los romanos. Él dice «Virum mi camena insece versutum». O sea, es bellísimo, ¿no?, esta traducción de polítropon. Una persona polítropon es una persona que es polifacética, que tiene diversas caras, ¿no? Y entonces lo traduce como versutum, lo que ha dado en español versado. O sea, una persona que sabe de todo, ¿no? Lo que ha dicho un poco ducho en diversas materias, ¿no? Como ha dicho antes José Luis. Y bueno, ¿y quiénes son las Camenas? ¿Y por qué él llama a las musas? A las hijas de Ceo y Nemosine, ¿no?, de la memoria. ¿Por qué las llama a ellas el Camenae? Porque resulta que desde tiempo inmemorial existían en Roma pues unas divinidades que eran sencillamente unas ninfas que habitaban la fuente, los manantiales, que eran las divinidades de la fertilidad, eran las divinidades de las novias. Cuando una novia se iba a casar y quería tener hijos, pues lo que hacía era rendirle culto a estas Camenae. Y por otra parte, pues resulta que Numa Pompilio, que es el sucesor de Rómulo, como emperador de Roma del siglo VIII, a caballo entre el siglo VIII y el VII a.C., pues resulta que tenía, según dice la leyenda, relación personal con una de ellas. Decía que se encontraban en un manantial, en una fuente que estaba en Porta Capena, allí en Roma, precisamente donde iban la Virgen Vestale a recoger agua para sus ritos, y dicen que allí se encontraba pues Numa Pompilio con una de ellas, con Egeria, y entonces, aparte de pedirle consejo, pues parece que también tenía relaciones con ella, lo cual a él pues le daba un cierto aire de divinidad por su parte. Tengan ustedes en cuenta que Numa Pompilio era todavía un emperador bueno, no era el malvado Tarquinio el soberbio, ¿no? En fin, que tanto desmanes hizo, y fue el provocador de que en Roma pues venciera la República. Entonces resulta que frente a 9 musas, las Camenae son 4, son Carmenta, Egeria, Antevorta y Posvorta. Fíjense ustedes qué curioso el nombre de Egeria, ¿no?, como es de esa viajera del siglo IV después de Cristo, ¿no?, esa viajera hispano-romana, ¿no?, de la que se cuentan tantas historias y tantas leyendas, la verdad, muy interesantes. El caso es que tanto Livio Andrónico, que es un esclavo griego de Tarento, lo que pasa que fue cogido prisionero por los romanos tras la caída de Tarento. Entonces él era una persona culta, entonces lo que hacían los romanos con los prisioneros de guerra cultos, que lo hacían maestros de retórica sencillamente, maestros de los ricos. Pues su caso fue ese, ¿no? Lucio Livio Andrónico, pues convertido en esclavo de la familia Livia, pues cuando fue hecho liberto, fue manumitido y hecho liberto, tomó, como era costumbre, el nombre de su amo, Lucio Livio, ¿no?, Livio Andrónico. Y entonces resulta que este hombre, que para muchos es el primer escritor romano, no solo el creador de la épica, pues cuando habla de las musas la llama Camenae. Y él sabe que las Camenas son 4 hermanas, que la musa griega son 7.
y que no son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que él la funde, las une. Él tiene la voluntad, como más tarde, por ejemplo, Nevio, de que sean unas mismas las unas y las otras. Entonces, más tarde aparece Nevio, el escritor Nevio, también en el siglo III a.C., realiza un velum poenicum, también en verso saturnio, que era el verso propio de los romanos, un verso largo, más pesado, menos flexible que el hexámetro. Y entonces, pues, también habla de las camenas. No se le ocurre escribir la palabra musa. Sin embargo, son las musas. Lo que pasa es que busca una divinidad romana a la cual asimilarla, porque incluso la siguen considerando pues hija de la memoria, ¿no? y del padre de los dioses. Y bueno, y es ya por fin Ennio, ¿no? El poeta Ennio, a caballo entre el siglo III y el segundo antes de Cristo, pues el que en una obra de 18 libros que son los Anales, ya no solo empieza a utilizar el hexámetro propio de lo griego, al fin y al cabo era una época de, digamos, de helenismo, de vuelta a lo griego, sino que utiliza la palabra musa. Y él dice, y él es consciente, se hace consciente, pero es que además lo dice, de que la musa es lo que los romanos le llaman camenas. Son aquellos elementos que los romanos le llaman camenas. Estas camenas, pues, estudiosos hablan sobre ellas, como Evarrón en el siglo I, Servio en el siglo IV después de Cristo. O sea que las camenas no es algo nuevo, no es algo olvidado, sino que ya a partir, digamos, de nuestro Ennio, pues indistintamente se le va a llamar musas y camenas. Cuando llegamos a la época, a la edad de oro de Augusto, vamos a ver que la poeta Sulpicia, la única poeta griega de la que se nos ha quedado resto, gracias a que nos ha quedado texto, gracias a que aparecen en el Corpus Tibulianum, era amiga de Tibulo, pues ella habla de las camenas y habla también de las musas, y lo hará también nuestro Horacio cuando lo veamos dentro de un momentito, ¿no? Y bueno, llegamos entonces a este quinto Ennio con sus anales. Debemos un poco detenernos en él, y él no solo habla de que las camenas son las musas griegas, sino que además llama a Mnemosine moneta. Moneta es sencillamente la vertidora. Moneta es la madre de las musas. Moneta es Mnemosine, la memoria. Recuerden ustedes que la palabra griega para llamar a la memoria es menón o mnemosine, de ahí viene aquello de las reglas mnemotécnicas que uno utiliza para acordarse de los detalles. Y entonces, y bueno, moneta también se le llamaba Juno. Y bueno, ¿por qué la llama moneta? Pues sencillamente porque para Ennio, moneta lo que indica es que uno se debe acordar, porque viene del verbo monere. El verbo monere en latín significa advertir. Es lo que tú te tienes que meter en la cabeza, ¿de acuerdo? De ahí viene, por ejemplo, una admonición, un monitor. ¿Qué hace un monitor? Dirigir tu trabajo, tu actividad, decirte lo que tienes que hacer. A Juno se le llama moneta por otra cuestión. A Juno se le llama moneta porque cuando los galos en el siglo IV quisieron atacar Roma, pues en el templo de Juno
resulta que había unos gansos, que eran unos animales sagrados, y entonces, gracias a los gritos que pegaban, a los graznidos que daban estos gansos, pues entonces los romanos se enteraron de que los galos los estaban atacando. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahí, a Juno, a ese templo de Juno, se le dio sobrenombre de Juno Moneta, o sea, Juno la advertidora, la que nos ha avisado de este desastre. De ahí vendrá la palabra moneda, porque en ese mismo templo empiezan a acuñar monedas y entonces ahí viene la moneda. Los denarios, ¿no? Que darían dinero, pero de ahí vendrá moneda, y tenemos ya pues que Marcial o Juvenal pues hablan de la palabra moneta refiriéndose pues al dinero, ¿no? Entonces nos encontramos pues que Ennio pues en su proemio dice musae quae pedibus magnum pulsatis Olympum, ¿no? Musa, que con vuestros pies golpeáis el gran Olimpo. O sea que él ya claramente habla de musas. En otro pasaje él dice musas quas memoran nosques non esse camenas. Sabrás que las musas que recuerdan son las camenas. O sea que él la identifica totalmente, ¿no? Bueno, pues esa es la entrada de la figura de las musas en la literatura romana. Después, por supuesto, esto de llamarlas camenas va a ser algo que así van a ser llamadas, no solo musas, por los autores romanos, y entonces pues conviene detenernos pues en los autores de la época de Augusto, porque al fin y al cabo el que más nos interesa, aunque no quisiera extenderme mucho, pero quien más nos interesa es Horacio, ¿no? El papel de las musas en Horacio. No hablaremos de otros autores como Propercio que se interesan, ¿no? O Tibulo, que se interesan en sus elegías como las musas, no solo como inspiradoras del poeta, sino también como elementos que le dan prestigio a lo que ellos están haciendo, sino que sobre todo me interesa detenerme en Ovidio. En Ovidio, ¿por qué me interesa detenernos en Ovidio? Porque en él aparece una de las grandes funciones que tienen las musas, ya desde los griegos, y es la de guardianas del orden establecido. Ha mencionado antes José Luis un concepto que yo creo que os será familiar a todos vosotros, la hibris. ¿Qué es la hibris? La desmesura, la soberbia. Y los dioses, muchas veces por envidia hacia los humanos, castigan la hibris, ¿de acuerdo? Por norma. Es decir, o sea, no te vayas a creer que tú vas a ser nunca como yo. ¿Por qué tienen al pobre Odiseo dando vueltas por el mar? Porque él, gracias a él, se había conquistado Troya. Miren ustedes, cuando Aquiles muere a manos traidoramente de Paris, que le dispara una flecha en su talón, en la única, digamos, zona débil de su cuerpo o vulnerable, se iban a ir ya, o sea, los aqueos se iban a su casa y decían, se ha muerto el mejor de nosotros, que es Aquiles. Y de pronto sale Odiseo, el rey consorte de Ítaca. La reina era su mujer, Penélope, no él. Y entonces dice Odiseo, no. Vamos a meter el veneno en una copa de oro. Vamos a hacer el caballo de Troya. Y entonces con ese engaño toman la ciudad. Y entonces indudablemente Odiseo se cree superior a los demás. Tengan ustedes en cuenta que Odiseo precisamente, en la Artiada Ulises, ¿no? Pues tiene el sobrenombre, vamos a decir, del astuto, del audaz, o sea, es una persona muy lista. Y entonces él se considera superior a los dioses y se considera superior a Poseidón. Y claro, Poseidón le quiere dar una lección y dice, tú no te vas a llegar a tu casa tan contento y tan alegre, sino a ti te van a esperar una serie de aventuras para que aprendas. Y esa es la forma que tienen los dioses de castigar la hibris de Ulises. Pues
las mismas musas que son defensoras de lo que ellas consideran el orden de la belleza puro, el orden artístico puro, el orden también establecido por los dioses, por ellas mismas, pues van a castigar también las ibris de una serie de personajes, y eso lo refleja Ovidio en las Metamorfosis. Son episodios muy curiosos. Yo os recomiendo que lo leáis porque, por ejemplo, él habla aquí, ¿no?, de cómo por una parte las Piérides, que son 9 hermanas, ¿no?, hijas del rey Piero, pues resulta que retan a las musas, le dicen, nosotros cantamos mejor que vosotras. Y entonces, pues, son castigadas de una forma horrible por las musas, ¿de acuerdo? Y además son humilladas. Llega un Aedo, que es Támaris, y entonces Támaris, no sé, son las cosas de la mitología, ¿no? ¿A quién se le ocurre enfrentarse de esa manera con las musas? Viene Támaris y él no solo dice que, oye, que vamos a hacer aquí un certamen y yo voy a vencer a vosotras con mi canto maravilloso, sino que además, si os gano en este certamen, si canto mejor que vosotras, voy a tener derecho a acostarme con cada una de vosotras en días consecutivos. Durante 9 días se va acostando con otra. Las musas, indudablemente, aparte de que ganan, por supuesto, ese certamen, pero castigan a Támaris. Y lo castigan de una forma terrible, porque no solo lo dejan primero ciego, sino también le quitan el don de tocar música y el don de cantar. Y por último lo tiran de cabeza al río Ublión. O sea que los castigos, que las musas, que así nos parecen, no tan bonitas, ay, estoy poseído por las musas, ¿no? Pues sin embargo, fíjense ustedes cómo eran. A las sirenas, ¿qué le hacen a las sirenas? Porque las sirenas, ya saben ustedes que eso es medieval, esa imagen de la sirena de mujeres, mitad mujer, mitad pez. En verdad las sirenas eran, pues lo que tenían de mujer era la cabeza y el resto eran de pájaro, el cuerpo era de pájaro. Y entonces cantaban divinamente. Por eso hacían que los marineros se tiraran a las rocas en busca de ellas, ¿no?, de algo que no existían. O sea, las sirenas como ejemplo de quimera, ¿no?, de otro animal mitológico, de quimera, que tú no la puedes alcanzar porque al alcanzarla significaría la muerte. Bueno, pues cogen y las sirenas las despluman. Primero las despluman y después las convierten, o sea, una vez que llevan un tiempo desplumadas, las convierten ¿en qué? En urracas. Que ya saben ustedes que el canto o el gran nido de las urracas, pues a muchas personas les desagradan, ¿no? Después Ovidio coge en los fastos, donde se habla del nombre que reciben los días. Ya saben ustedes que los días podían ser fastos, días que tú podías hacer las cosas, y después estaban los días nefastos, donde no se te ocurriera casarte o llevar a cabo un viaje, porque si lo hacía en un día nefasto, pues te salía la cosa fatal, ¿no? Entonces en los fastos, por ejemplo, pues aparece la famosa musomaquia, de la que hablan autores posteriormente, ¿no? Pero como Sioga, Soler o Loer, ¿no?, que hablan de la musomaquia. ¿Qué era la musomaquia? Pues que las musas empiezan a pelearse entre ellas, confundiendo al poeta. Por ejemplo, se pelean concretamente por el origen del mes de mayo. Una dice que el mes de Maius viene de la diosa Maya. Otra dice que mayo viene de Mayor, de mayores. Otra dice que mayo viene de Maiestas. ¿Y esto por qué? Porque era una forma que tenía Ovidio de meterle el dedo en el ojo a Augusto. O sea, ya saben ustedes que bueno, por supuesto, es lo que tiene meterse con los poderosos. Que al fin y al cabo, pues Augusto acabó mandando a Ovidio al exilio, de acuerdo a la isla de Tomi, a la costa de Tomi, perdón. Entonces, pero él, ¿por qué le mete la mano a Augusto? O sea, ya empieza el uso político de las musas, ¿no? Bueno, pues sencillamente porque le está diciendo a Augusto,
tienes que ser menos intolerante. Fíjate que que hasta las propias musas pues tienen desacuerdo entre ellas. ¿Sí? O sea que hay que relativizar. No hay una única verdad como tú pretendes. Lo que pasa que ya saben ustedes que eso ya fue otro grano que se fue acumulando, ¿no?, en el montículo que Augusto pues había montado contra él. Ya saben ustedes que Augusto condenó a Ovidio diciéndolo que la culpa de que lo exiliara era de Carmen et error, o sea, de un Carmen que no era era el Ars Amatoria. A Augusto no le pareció bien para su reforma moral un libro como el Ars Amatoria, en que decía cómo tenías que enrollarte, ¿no?, con otra persona, ¿vale? Y el error, ¿cuál era? Bueno, pues parece ser que intervino Ovidio, o por omisión, ¿no?, pues fue cómplice de los amores de la nieta de Augusto, ¿vale? En fin, ya después de eso, pues tenemos, por ejemplo, tenemos ya el caso de Virgilio. Virgilio, pues bueno, indudablemente, pues invoca a las musas porque le da altura poética. O sea, tengan ustedes en cuenta que él va a contar en la Eneida, Virgilio, va a entroncar a la familia de Augusto con los fundadores de Roma y con los dioses. Y entonces, ¿qué le va a dar altura a su obra? Pues el invocar a las musas. También habla de ella en la bucólica, concretamente habla de las musas sicilianas, ¿no?, las siquélides, las musas y siquélides, etc., ¿no? Y bueno, pero paso por encima de Virgilio. Me interesa mencionar antes de nuestro Horacio a Sulpicia, sencillamente porque es la única poeta romana de la que nos quedan textos. Y el darle valor a Sulpicia no es por eso, sino que verdaderamente yo les recomiendo a ustedes que lean, están en muchos sitios, esas 6 elegías que nos quedan, que ya por solo eso que nos queda de ella, pues sería merecedora de todos esos laureles que se le daba a los poetas, ¿no?, símbolo de Apolo, a los buenos poetas ya en Roma. Se les concedía a los buenos poetas en Roma. Porque para ella las musas, a las que también llama Camena, las llama Camena y las llama musas, pues son un instrumento de amor. O sea, ellas son, y fíjense ustedes qué bello es eso, qué hermoso es eso. Ellas son las causantes de haber ganado ella el amor a su Cerinto, Querintos, ¿no? O sea, él le da, ella, pues, digamos, como Catulo con Lesbia, ¿no?, pues ella le da un nombre figurado a su amado, este hombre que era de clase superior también como ella, pero que, bueno, era un amor imposible. Parece que se llamaba Valerio Cornuto, por el nombre era un poco feo. El caso es que lo llamaba Querinto, ¿no? Querinto, o sea, a la musa le agradece que ellas sean el instrumento del amor. O sea, ella ha enamorado a Querinto gracias a que ha sido tocada su poesía por las musas. Y yo creo que ese es un detalle que merece ser recordado. Y bueno, y ya nos metemos en nuestro querido Horacio. No quiero entreteneros demasiado con él, pero hay muchos estudios sobre él. Ya el propio Porfirio, en el siglo III después de Cristo, que fue el primer estudioso de Horacio, antes de Helio Donato, ¿no?, en el IV después de Cristo, pues ya este Porfirio era neoplatónico, por supuesto, seguidor de Plotino, pues ya hablaban del eclecticismo de Horacio. ¿Por qué Horacio es un autor ecléctico? Porque sigue a la vez, digamos, aunque hay personas que hablan de cronología,
podemos demostrar que no. O sea, él tiene, hablan los estudiosos del eclecticismo de Horacio, que él mezcla las ideas epicúreas con las estoicas. O sea, el epicúreo que defiende, viéndolo en Horacio, bueno, el Épodo 2 de Horacio, ¿no? Cuando dice Beatus ille qui procil negotis, feliz aquel que se aleja de las preocupaciones, o el carpe diem de las odas. Ese es el epicúreo de Horacio, el epicureísmo de Horacio, ¿no? O sea, la vida tranquila, la exaltación de la vida privada y tranquila, alejada de las ambiciones. Pero al mismo tiempo, en Horacio aparecen, y además no en esas odas, sino en otras diferentes, pues una mezcla de epicurismo con estoicismo. Ese estoicismo que le hace preocuparse de los asuntos públicos, de la eternidad, mientras que el epicureísmo pues pone sobre la mesa lo que sería lo efímero de la vida. El estoicismo habla del valor de eternidad. Essegi monumentum, dice, ¿no? O sea, esa idea de levantar un monumento. Y claro, esa idea de eternidad va relacionada también con el principio de deber cívico. El epicurio quiere huir de reyes y de guerras, mientras que el estoico pues habla de deber cívico y moral. Entonces nos encontramos que las musas van a ser clave de esta aurea mediocritas, ¿no? Que es la dorada medianía. ¿Qué es la dorada medianía? Pues el punto medio entre la virtud estoica y el placer epicúreo. Entonces hay una serie de odas, ¿no? Que me gustaría comentarlas ya para acabar, donde se ve esta unión en una misma composición de ideas, pues epicúreas y estoicas, ¿no? Recuerden, en fin, no nos vamos a extender, pero que el epicúreo habla de la ataraxia, o sea, de mantener los sentidos en suspenso, de la vida apartada, de la poesía como refugio, de lo efímero, de la exaltación de la vida privada, mientras que el estoicismo de Horacio, pues, el abrazar la vida pública, el deber, la virtud, la inmortalidad, esa virtud que aplicada a la política es la que defiende a Augusto. O sea que al fin y al cabo este aspecto estoico de Horacio lo que hace es exaltar, ¿no? Sería exaltar lo que sería el proyecto de vida de Augusto, de civilización. Y bueno, sencillamente tengo aquí algunas odas, por ejemplo, son odas que bueno, son significativas, ¿no? De esto que estoy hablando, de la presencia de las musas, ¿no? Pero digamos que se unen a este eclecticismo de Horacio. En la 1.26 dice, en la famosa amigo de las musas, ¿no? Ese amicus musis, ¿no? Amigo de las musas, la tristeza y el miedo entregaré a los fieros vientos del mar de Creta, y quien bajo la osa rey de heladas orillas sea temido, que no me afecte. Quiere decir, a mí me da igual quién esté reinando, me da igual los vientos, los conflictos de la vida política. Yo me retiro de todo eso. Una idea puramente estoica, ¿no? Sin embargo, aparecen personajes romanos. Él era amigo de los dos hermanos Lamia, ¿no? Y dice, trenza para mi Lamia una corona, dulce Pimplea. Pimplea es un nombre también relacionado con las musas, ¿no? Después, por ejemplo, en la Oda 3.4, ¿no? Baja del cielo y con tu flauta dime, reina Calíope.
O sea, se dirige a una de las que le tiene especial cariño, ¿no? A Calíope. Y cuenta en esta oda, es larga, ¿no? Cuenta en esta oda cuando era niño, las musas los salvaron de una muerte segura. Y cómo pues han sido las musas las que le concedieron el laurel sagrado cubierto y el mirto, diciendo: vuestro Camenas, la llama Camena, vuestro soy, llevado a la bruta Sabina, o si me place, a la fría Preneste o hasta Tibur. Y ven ustedes que en esta oda él está diciendo: yo estoy entregado a vosotros, mi vida está entregada a la musa, a la creación poética, sois mi refugio, no quiero saber nada de la vida exterior. Idea epicúrea. Sin embargo, un poco más adelante dice: alto a César vosotras, cuando exhausta de guerra sus ciudades, las cohortes retira y busca un fin a sus trabajos, reconfortáis en la piedra gruta. O sea, está César. O sea, para un epicúreo puro, César no pintaría nada, le daría igual. Pero tiene Horacio ese prurito, ¿no?, de responsabilidad civil, vamos a decir, con la persona, no es la que le compró la finca en la Sabina. Quien le compró la finca en la Sabina pues fue, como saben ustedes, Mecenas, pero era una persona a la que tenía que rendirle culto, ¿no?, a Augusto. Y posiblemente se lo creyera, o sea, posiblemente Horacio creyera en la misión, ¿no?, de Augusto, en esa reforma de la sociedad y de la costumbre. Otra, y ya casi a cabo, la Oda 330, levanté un monumento, exegi monumentum, ¿no? Levanté un monumento más durable que el bronce. Y fíjense ustedes que dice un poco más abajo: no moriré del todo. O sea, la idea de monumento, o sea, este famoso non moriar omnis, que mucha gente piensa que es cristiano, sin embargo es estoico, y aparece aquí. O sea, no moriré del todo, porque vosotras, gracias a vosotras musas, yo me convierto en inmortal. Y eso es estoico, eso no es epicúreo, ¿no? Dice: asume la arrogancia merecida Melpómene, y Benémola ciñe en torno a mis sienes los laureles de Delfos. Y ya para acabar, pues sencillamente estas son lo que se llaman también las odas cívicas, ¿no?, porque aparece también su compromiso con digamos, con la empresa de Augusto, ¿no? ¿A quién tú, Melpómene, has visto? Nacido apenas bajo una luz complacida, no lo harán ísmicas fatigas, púgil famoso, ni un incansable caballo lo llevará en su carro aqueo, victorioso, ni la guerra, ni de Delia Soja ornato como capitán. Es decir, Melpómene, la gloria que tú me has dado, la gloria que tú me das, es mejor que la gloria de la guerra. Yo no quiero ser un soldado, yo no quiero ser capitán, yo quiero rendir mi vida a las musas. Y sin embargo, más abajo dice: de Roma, reina de ciudades, los hijos se dignan entre el amable coro de los poetas incluirme, etcétera, etcétera. O sea, en principio no le tendría que importar tanto que Roma fuera la cabeza del mundo. Sin embargo, ahí está su responsabilidad cívica. O sea, el decir: yo me debo a Roma, porque al fin y al cabo, vale, yo soy un artista, pero no dejo de ser hijo de Roma. Y bueno, yo ya con eso, pues, digamos que lo que he pretendido es hacer un muy breve recorrido por lo que sería la literatura romana de la figura de las musas. Hay un tema muy interesante porque una vez que hablé también de las musas me dijeron: bueno, que con las musas no había figura semejante a las musas en el mundo antiguo. Bueno, pues sí, parece ser que las mismas mujeres guerreras, ¿no?, de la mitología germánica,
las valquirias, ¿no? Pues también eran protectoras del arte, en algún momento parece como inspiradoras, ¿no? También en la civilización hindú, ¿no? Pues está la figura de Sarasvati y las ninfas apsaras. O sea, las ninfas apsaras son precisamente ninfas que habitan los ríos de la India y que son las que inspiran a los poetas. Entonces se supone que son anteriores a la musa. Un tema interesante. La musa no tiene fin. O sea, la musa no tiene fin, como muy bien sabe José Luis. Pues muchas gracias. Esto es lo que tenía que decir. Pues como siempre acostumbramos a hacer, se abre el turno de debate o no sé, lo que queráis decir. Sí. Yo tengo una pregunta que es que igual en la antigüedad había demasiados poetas, llegaría a un punto en que había demasiados poetas. ¿Cómo conseguían su autoridad? ¿Cómo sabía la gente a quién escuchar? Que todo el mundo igual que estaba ofreciendo a contar. A ver, eso fue un proceso realmente. Es decir, así como en un principio Homero y los homéridas, que eran quienes se postulaban a sí mismos como sus herederos legítimos, pues eran recibidos como tales. Después, a nivel local, sí es cierto que se desarrollaron distintas tendencias. De hecho, lo que hablaba antes de la isla de Lesbos, la monodia, mientras que en otras polis era la lírica coral, ¿no?, la que prevalecía. Pero es cierto que a partir de cierto momento y durante no demasiado tiempo se convirtió casi en un negocio. De hecho, Píndaros se queja de eso, de la musa mercenaria, llega a utilizar esas palabras, ¿no?, como diciendo, hoy en día, como hay premios, galardones, fama, reconocimiento, en fin, lo que sería hoy en día una equivalencia, ¿no?, un mercado para la poesía, se desvirtúa esta función que yo considero que sigo teniendo. De hecho, Píndaros se ha considerado como el canto del cisne de una concepción de la poesía en la cual ya nadie acababa de creer del todo. Igual que él habla de los mitos, etcétera, etcétera, como si realmente tuvieran las tendencias sobre la sociedad que habían tenido hasta entonces. Pero claro, Píndaro, igual que Teognis, forma parte de un mundo que decae, de una aristocracia que está cediendo el espacio y se aferran a esa autoridad que ellos se arrogan a sí mismos, por mucho que digan que se la dan los dioses, se la están arrogando, y quieren hacer prevalecer mediante un instrumento persuasivo, que es la poesía, que es el canto rítmico y rimado, etcétera, etcétera, sus tesis. Pero claro, yo creo que no se dan cuenta, y eso Marcel Detienne, en el libro lo analiza de una manera magistral, cómo están abriendo, de hecho primero ya están comulgando con ello, pero están abriendo la senda a que los sofistas les quiten del escenario, porque si al final es la persuasión, la capacidad de persuasión que tiene el poeta sobre el espectador lo que debe prevalecer o hacer prevalecer sus tesis, pues los sofistas tienen otro método y va a ser el que va a acabar triunfando, y los oradores lo mismo. Es decir, realmente la lírica acaba derivando, y eso históricamente está demostrado, en la tragedia, por una serie de mutaciones, etcétera, etcétera, y la función pedagógica de los trágicos y de los comediógrafos a su modo también, ¿no?, como censura, acabará desarrollándose en un espacio que es el del teatro, y los oradores y los sofistas ocuparán otros espacios, y ahí los líricos ya no tendrán un sitio, ¿no? Pero realmente lo que es las vicisitudes de por qué aquí, en este sitio, piensa que los testimonios que tenemos de muchos poetas son fragmentarios y algunos tardíos. De Baquílides apenas sabíamos nada hasta que en el siglo XIX se encontró un pedazo de papiro donde ya había muchísimo material muy bueno. Hasta entonces era una referencia. De hecho, se consideraba en un catálogo, que no sé de quién era, ¿tú lo recuerdas? El catálogo de los líricos, aparecía Baquílides y nadie sabía muy bien qué había escrito, porque salía en uno de los catálogos alejandrinos, ¿no?, como diciendo, pues mira, entre los mejores líricos de la antigüedad estaba Baquílides, y todo el mundo, pues debía ser muy bueno, pero nos lo tenemos que creer, hasta que apareció. Y lo mismo pasó con Menandro. De Menandro se sabía muy poco hasta que aparecieron papiros, y muchas veces esos papiros, es una cosa bastante curiosa, formaban parte de la envoltura de momias. De las momias. O sea, es que realmente es un poco truculento, ¿no?, saber que un poeta surge a la vida porque estás desenvolviendo una momia.
pues así es. Y en fin, continúan apareciendo fragmentos de poetas iluminando. De hecho, excepto Teognis y Píndaro, el resto de los líricos arcaicos se tienen solo vestigios. Tú abres según qué ediciones y está lleno de lagunas. O sea, porque claro, una edición filológica tiene que indicar lo que realmente forma parte del original y lo que no. Y te das cuenta de que muchos son reconstrucciones. O sea, hay ediciones de la lírica arcaica griega que son reconstrucciones, incluso paráfrasis. Y bueno, aquí el traductor me parece que se le ha ido un poco la mano, ¿no? Pero es que es la única manera de que los antiguos se nos presenten como seres todavía vivos, porque hay una edición en concreto de la lírica coral en Gredos, de Adrados, que es tan fiel, indica tantas lagunas, que es que no entiendes nada. Entonces, como no hay algún tipo de continuidad artificiosa, serían como jeroglíficos egipcios antes de que apareciera la piedra de Rosetta, o sea, es que no nos enteraríamos de nada, ¿no? Entonces, bueno, es un modo, yo creo que compasivo de seguir en contacto con las fuentes de nuestra cultura, ¿no? Y si les traicionamos un poco, ha sido con buena fe, al final, o sea que yo no tendría mala conciencia por ahí. No sé si he contestado a la pregunta. De todos modos, vamos, ciñéndonos, digamos, a la época romana, bueno, hace poco es que han encontrado un pergamino de la Ilíada, ¿no?, envolviendo a una momia, precisamente, exactamente, ¿no? Y entonces, pero hablando del ambiente cultural, también, por ejemplo, en Roma, ¿no?, que lo tenemos más claro, tú ten en cuenta que, por ejemplo, en la época de Augusto, que es la época dorada de la literatura clásica, pues precisamente había dos grandes círculos, lo de Valerio Mesala y el de Mecenas. Entonces, claro, eran los protectores, o sea, escribiría mucha gente, pero quien estaba, digamos, que en relación con alguien de esos círculos, tengan ustedes en cuenta que el pobre Virgilio venía del pueblo, ¿vale?, de la Campania, de su pueblito de la Campania, y se lo presentan a Mecenas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué nos ha quedado, para suerte de todos nosotros, pues los poemas de Sulpicia? Porque era la sobrina de Mesala, sencillamente, de Valerio Mesala, sobrina política. Y entonces, bueno, al igual que tú, de Tibulo o Propercio. En esa época había un círculo pro Augusto, que era el de Mecenas, y otro un poquitín más contestatario, no mucho porque si no se lo cepillan a todos, que era el de Mesala. Entonces, claro, al fin y al cabo, si tú tenías un apoyo, pues el que tiene padrino se casa, y ya está, y eso es tan antiguo como el mundo. Ya después está la transmisión textual, como también de forma tan brillante ha expuesto José Luis. O sea que muchas veces lo que a nosotros nos ha llegado, que después lo demás pues se ha ido perdiendo. Después, durante la Edad Media, los copistas pues desecharían muchas cosas. Habría mucha gente escribiendo, por supuesto que sí, pero tampoco tanta como ahora, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y tanta gente publicando ahora con el tema este de la autopublicación y todo eso. Y ya, aquí que hay poetas, ¿no?, que te lo pueden decir, ¿no? Hay una cita clásica de todas maneras, no sé si es Cicerón, que dice: hoy en día los hijos no obedecen a los padres, claro, y todo el mundo escribe libros. Sí, sí. Lo que pasa es que en aquella época eso, no sería lo mismo, ¿no? Cicerón, ¿no? El de la familia de los Chicharitos, ¿no? Cicerón, pues dice, malos tiempos para la República, cuando los hijos están pegando a sus padres y todo el mundo escribe libros. Exacto. O sea, es para pensarlo. Yo veo muy bien que la gente, todo el mundo escriba. Estupendo, a mí me gusta. Pero, hombre, quizás debiéramos... Mientras no se crean poetas, no pasa nada, ¿no? Pero no se creen poetas. Tiene un filtrillo, eso quizás... Claro, a mí me surgía como una idea como muy caótica, porque claro, si se le da tanta importancia a la figura del poeta como eso, como un poco profético y demás, digo, imagínate que mucha gente quiere
realmente entrar en ese juego y demás. Entonces, Cuidado, que las cúspides... ¿Cómo te llamas, chica? Lucía, qué nombre tan bonito. Mi cumpleaños es el día de Santa Lucía. Fíjate lo importante que es para mí Lucía, ¿no? Pues fíjate, Lucía, hija, las cúspides tapan lo demás. Quiero decir, el mundo antiguo era un mundo cruel, porque ante todo eran sociedades esclavistas, ¿sí? Pero lo tapaban las cúspides, te lo vuelvo a decir, o sea, las mentes brillantes que dejaron por escrito sus ideas, o que otros dejaron por escrito sus ideas. Y por eso la filosofía griega, ¿eh? Y por eso los poetas griegos, ¿eh? y después los romanos. Porque de estas personas brillantes nos quedan los testimonios. Y se nos habla del mundo cultural, que al fin y al cabo era de unos pocos. O sea, la gran parte de la población, con una esperanza de vida bajísima, vivía de una forma miserable, pisoteados por caballos o en cuanto salían a la lucha a campo abierto, pues atravesados por la lanza del enemigo. Es decir, que no debemos engañarnos por eso, sino, claro, nos ha quedado Platón, Sócrates, bueno, porque sobre él escribe pues Jenofonte, escribe Platón, no deja nada escrito, Sócrates, ¿no? Era un gran hombre, por supuesto, los presocráticos, claro, ha habido gente que lo ha recordado. Pero que no te creas tú que allí todos los griegos estaban escribiendo todo el día, ¿sí? A lo mejor si hubiese sido así, la sociedad hubiera evolucionado de otra manera. La mayor parte de los griegos, la mayor parte de los persas, de los romanos, llevaban una vida miserable, sencillamente, en la vida. también es eso de a quién estaba dirigido, quién era el target del público, qué iba a recibir todo eso, tanto escrito como orado. Igual eran personas, pues eso, de la alta sociedad. No, por supuesto, hablaba antes del banquete, ¿no? El banquete es un mundo aparte. O sea, cuando Platón y Jenofonte escriben el banquete, está hablando de una auténtica institución social. O sea, no están hablando simplemente de unos que se van a comer y ya está. O sea, de hecho, hay algún aspecto que hay que tener en cuenta. Es que, por ejemplo, en determinada época, en el apogeo de la Grecia arcaica, se consideraba que un noble debía tener ciertas dotes poéticas, aunque fuera, tú sabes, imitando al que sabe, etcétera, etcétera. Entonces en el banquete había un género que era el escolio, que no tiene nada que ver con el escolio filológico, que es el comentario erudito a obras, sino el escolio tenía este nombre por la estructura en zigzag, de manera que uno de los comensales citaba un poema suyo, o remedado, o un chiste, etcétera, etcétera, y lo trasladaba a otro comensal que debía responder al siguiente. Era como un juego de sociedad, ¿no? Esto pasa, por ejemplo... El cadáver exquisito. Sí, como por ejemplo en el Renacimiento, en el cortesano de Castiglione, dice que el cortesano tiene que saber tocar un instrumento, componer poemas. No quiere decir que fueran grandes poetas ni grandes músicos, pero era cosa de buen tono, ¿no? Como saber francés o tocar el piano para las señoritas del siglo XVIII, etcétera, etcétera. O sea, son cosas de sociedad, de buen tono. Pero claro, eso no hay que confundirlo con esas figuras que hemos hablado, que no son todas tampoco, sino no todo el mundo que escribía poesía se presentaba ante los demás como profeta. Por eso he seleccionado una serie de autores. De hecho, Teognis devino una referencia, y él no tenía esas pretensiones, sí tenía la sensación de urgencia de que el mundo se hunde. De hecho, es muy interesante leer sus elegías porque parece que está hablando de nuestro mundo, ¿no? Dice, hoy en día el dinero confunde los linajes. Esta elegía es tremenda, ¿no? Y dice, es que vienen los pobres, que son los nuevos ricos, se casan con los aristócratas y entonces ya no hay separaciones entre las clases sociales. Esto es el caos. El mundo se va al carajo. Y claro, él no quiere porque le gusta su mundo. Bueno, acabó mal porque en realidad tuvo que exiliarse, etc. Quiero decirte que el tema de la poesía es verdad que en unos casos es muy básico, muy fundamental, como Hesíodo, como Píndaro, etcétera, etcétera, pero el Píndaro al final está haciendo casi como de bufón. O sea, está dando un espectáculo. O sea, sí, él se presenta a sí mismo, pero ya no es lo mismo en realidad. Aunque quiera hacernos creer que sí, pero ya está en una época, está fuera de época en realidad.
pero ha conseguido trascender por su capacidad literaria y poética, más que por los valores que intentaba transmitir. Es mi opinión, vamos, no sé. A mí me llama la atención, es una impresión mía, ¿no? Ese sentido, ese pragmatismo romano, que de las musas las reducen prácticamente a la mitad, se ponen un nombre a su medida y las reinterpretan. La sociedad, pero... Ya existían, ¿no? O sea, que era algo, posiblemente hablan de una raíz para las camenae, hablan de una raíz osca o etrusca, ¿eh? O sea, que estaba en un sustrato. Pero lo curioso es eso, que dicen, bueno, nosotros tenemos a la camena, esto tiene que ser algo semejante, algo semejante o lo merece. De alguna manera, ¿no? Sí, o sea, la sincretizan los dos tipos. Es muy, muy curioso porque además llega un momento en que hablan de ella de forma indistinta, de forma indistinta, ¿no? Es un poco como con las vírgenes actuales, que son muchas veces deidades antiguas. Claro, las advocaciones. Sí. Exactamente. Vamos a ver, es que esa es la palabra clave, sincretismo. O sea, nosotros somos hijos de diversos sincretismos, ¿no? Tanto culturales como religiosos, ¿no? Y esa capacidad que tenían los romanos, ¿no? Tenían esa gran capacidad, ¿no? De adueñarse y reinterpretar, ¿eh? Y es una forma de conquistar el mundo. O sea, fíjense ustedes, y el mayor imperio del mundo hizo que una religión oriental y una religión de pobres y de esclavos pues pasara a ser también la religión predominante, en mi opinión, para suerte de todos nosotros. Soy una persona creyente y pienso que si triunfó el cristianismo es porque era una religión de paz, porque ofrecía lo que no te ofrecía los dioses paganos, una comunión íntima. Y eso de subvertir la sociedad, de decir, oye, que el esclavo es igual a su amo, que lo que pasa que ya después, pues, claro, se alió con el poder, en fin, y bueno, y tiene a lo mejor, pues, digamos, algo criticable, pero es que fue una obra romana. O sea, fueron los legionarios y los esclavos romanos los que en contacto con el Oriente pues se traían estas religiones orientales. Y bueno, y llegaba la clase alta y las asimilaban cuando se convirtieron también en signo de prestigio y de poder. O sea que es un proceso lento, pero ahí está. En fin, tema muy curioso. Este de las religiones, tema muy, muy curioso, muy interesante. Yo también quería hablar sobre lo de justamente apropiarse o asimilarse de las camenas, pues lo relaciona mucho con la nostalgia también, porque como que habla mucho de la naturaleza del ser humano, inspirarte en algo pasado o en algo superideal, y en la propia nostalgia, en la memoria, y eso como que igual está muy presente en todas las religiones también. Un tema interesantísimo, Lucía. Te voy a decir por qué. Porque eso que tú llamas nostalgia es trascendencia. O sea, es la búsqueda de la trascendencia, de algo que esté por encima de nosotros. Piensa en una cosa. Mnemosine, la madre de las musas, era también el nombre que existía en el Hades, que hacía referencia a la laguna que te daba la memoria. Tú sabes que en el Hades estaba el río Leteo, que hacía que te olvidaras de todo. Pero al lado del río Leteo estaba el río Mnemosine, que hacía que tú recobraras la memoria. Lo que no, o sea, lo que permanece, tema tan bonito, de verdad, lo que permanece incólume dentro de todos nosotros. El ser humano necesita trascendencia, necesita que su mensaje quede. Horacio, exegi monumentum, he levantado un monumento. O sea, una forma de inmortalidad. Todos buscamos una forma de inmortalidad.
Pero es muy interesante eso que tú has Es dicho. muy universal, está en todas las religiones porque lo tenemos todos los seres humanos, la voluntad de permanecer. Por eso me encaja mucho que la música interprete en torno, la verdad. Exactamente. Y de ahí, como bien sabe José Luis, ¿no?, esta vertiente, por un lado los epicúreos, por el otro los estoicos. Los estoicos hablan de lo que permanece. Por eso, hace 2 semanas, en una charla muy interesante que dio él junto con Andrés, pues salió el tema de que el estoicismo ha quedado en el cristianismo. Claro, tenemos restos. En el cristianismo tiene restos de estoicismo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es esa idea de trascendencia, de inmortalidad. Non omnis morier. No moriré del todo.